El pan que descendió del cielo. El concepto de pan en el texto bíblico está representado principalmente por la palabra hebrea lechem. El lechem era el pilar fundamental de la dieta del antiguo Israel y estaba elaborado principalmente de harina de trigo o cebada. Su preparación incluía diferentes formas, siendo panes planos, redondos y hogazas. La elaboración de este lechem era una actividad realizada principalmente por las mujeres del hogar. Dentro del texto de la Torá encontramos dos diferentes tipos de pan. El pan que era elaborado sin levadura o sin fermentación, el cual era conocido como matzá y era utilizado en la celebración de la Pascua. Y también encontramos el pan conocido como jalá, que era el que se presentaba como ofrenda dentro del templo. En un sentido figurado, la expresión lechem significa la provisión y el sustento. El lechem también representaba la comunión que existe entre el Eterno y su pueblo Israel. Dentro del texto de la Torá encontramos la expresión lahem lechem, que se traduce como para ellos es el pan. Y esta expresión nos transmite la idea de que compartir el pan era un acto de hospitalidad y de comunión. La idea de compartir el pan con otra persona significa yo te acepto o yo estoy contigo. Y esto era con la intención de fortalecer los lazos de amistad entre las personas. El ejemplo de esto lo encontramos en Génesis capítulo 18. Dentro de su etimología, la palabra lechem puede tener un amplio significado. En primer lugar, podríamos señalar que la palabra lechem proviene de una raíz hebrea que es laj. La palabra laj está compuesta de dos letras hebreas. La primera es la letra lamed, que representa la figura de un bastón enrollado. Es también el cayado del pastor, su símbolo de autoridad. Pero también representa la figura de la lengua, como la fuente de la autoridad de una persona. La segunda letra es la letra het, que representa un muro para hacer división, separando lo que está adentro de lo que está afuera. La conjunción de estas dos letras en el texto hebreo podrían representar la idea de la lengua fuera. Y esto nos transmite la noción de que cuando una persona tiene los labios secos, saca la lengua de la boca para humedecerlos. De esta manera, la raíz laj también significa humedecer. De esta manera, la acción de humedecer los labios se realiza cuando alguien está a punto de tomar un bocado de pan. Otra raíz relacionada al concepto de lechem puede ser la raíz ham. En la etimología, esta raíz significa separar el agua, y esto se aplica a la idea de crear queso. El queso o la mantequilla resultante de este proceso se guardaba para ser consumido tiempo después. La palabra ham en la etimología significa consumir. Entonces, desde estas dos raíces ha evolucionado el concepto de laham. En el texto hebreo, la palabra laham significa consumir y está relacionado con el sustantivo milhama, que es hacer guerra o hacer consumación. Desde esta perspectiva, el concepto de lechem, que es pan, significa un consumible. El concepto de lechem también está relacionado a la idea de hacer guerra o pelear. De acuerdo a lo que leemos en Génesis capítulo 3 del verso 17 al 19, el hombre tendría que pelear o herir a la tierra para de ella poder obtener sus alimentos o su pan. También, cuando vemos la manera en la que se elabora el pan, podemos ver que la harina tiene que golpearse y amasarse de forma constante, lo cual puede resultar como alguien que pelea contra la harina. El pan que descendió del cielo. En la lectura que encontramos en la Torá, en el libro del Éxodo, en el capítulo 16, se nos narra cómo el pan descendió del cielo, y este pan representaba la dependencia de Israel a la provisión divina y a cómo saber guardar y cumplir los mandamientos que el Eterno les había de entregar en fechas posteriores. Analizaremos algunos pasajes claves de este texto para entender un poco más acerca de la importancia del pan que descendió del cielo. Lectura del verso 1. Vayasu me'elim vayavo kol adat bnei Yisrael el midbar sin asher ben Elim uben Sinai.
בחמישה עשר יום לחודש השני ליצאתם מארץ מצרים. La traducción del pasaje es la siguiente. Y toda la compañía de los hijos de Israel partió de Elim y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 de la segunda luna nueva de su salida de la tierra de Egipto. Este pasaje nos da una referencia acerca del tiempo en el cual los hijos de Israel llegaron a esta ubicación. Ellos se encuentran 30 días después de la salida de Egipto, que ocurrió el día 15 del mes de Aviv. Este relato ocurre alrededor del día 15 del mes de Iyar, que corresponde a finales del mes de abril de nuestro calendario, y se encuentran muy cerca de la fiesta de Shavuot, que conmemora los 49 días de la salida de Egipto. Y esto ocurre cuando los hijos de Israel llegan al monte de Sinaí para poder recibir las ordenanzas de la Torá. Llegando los hijos de Israel a esta ubicación, levantaron murmuración contra Moisés y encontraron anhelando comer carne y pan. El Eterno responde en el verso 4. Vayomer Adonai el Moshe, Heini mamtir lachem lechem mim achshamayim, veyatza agam, veelaketu debar yom beyomo, leamam arnasenu ayeler betorati imlo. Y Adonai dijo a Moshe, mira hacia mí, yo hago precipitar pan para ti desde el cielo, y el pueblo saldrá y lo recogerá. Es un mandamiento de día en día, para que yo lo pruebe, para saber si ha de andar en mi Torá o no. Dentro de este texto encontramos la expresión Dabar Yom Beyomo, que se puede traducir como una orden de día en día. Es decir, la intención de que el pan descendiera era un ejercicio para que el pueblo de Israel aprendiera a caminar cada día en los mandamientos y en las órdenes que el Eterno le entregaría. Específico, este ejercicio era para que el pueblo aprendiera a caminar en las ordenanzas del Shabbat. El verso 14 nos narra cómo descendió el pan del cielo sobre el desierto. El texto dice, Vata'al shigbat atal, Beinech al panei amitvar, dak mejuspas, dak kefor al aretz. Y subió y se extendió el rocío. Y mira, sobre la superficie del desierto, una escama pequeña, una cobertura pequeña sobre la tierra. Lectura del verso 15. Vairu bnei Yisrael vayomeru ish el achiv, manchu כי לא ידעו מחו, ויאמר משה עליכם, הוא הלחם אשר נתן אדוני לכם לאכלה. Y viéndolo los hijos de Israel, dijo el hombre a su hermano, porción es esto, porque no conocían qué era aquello. Y dijo entonces Moshe a ellos, este es el pan que dio el Eterno para ustedes y para alimento. En este texto encontramos la expresión manjú. En primer lugar tenemos la palabra man, que proviene de una raíz etimológica que significa porción, como una fracción representativa de un todo, o una pequeña porción que proviene de algo más grande o de un entero. Está relacionado con el sustantivo maná, que significa en el texto hebreo una porción, una parte o una fracción perteneciente a alguien. El ejemplo de esto lo encontramos en el Salmo 16:5. Adonai menot chelki bejosi. Adonai es la porción que se me asignó en mi herencia y mi copa. En el mismo verso 15 encontramos también la expresión mahu, que significa ¿qué es esto? De esta manera el texto señala un juego de palabras que solamente es comprendido desde el texto hebreo. Manhu y mahu tienen un sonido muy similar. La pregunta es, mahu, ¿qué es esto? Y la respuesta sería, manhu, esto es una porción. El verso 16 dice, Se hadavar asher tziva Adonai, dichtu mimenu, ish lefi achlo, omer la gulgolet, mispar nafshetechem, ish la asher beochlo tikahu. Esto es lo que la palabra del Eterno ordenó.
tómenlo, cada uno conforme a su boca para comer, un omer por calavera, conforme al número de las personas que viven en su tienda. Dentro del texto encontramos una expresión que resulta ser un tanto desconcertante. La expresión es omer la gulgolet, y eso se traduce comúnmente como un omer por cabeza. El omer en la antigüedad era una medida equivalente a 2.2 litros, que era la décima de una efa, es decir, una efa equivalía a 22 kilogramos. La expresión un omer por cabeza en el texto hebreo debería ser omer la rosh, pero en lugar de esta se utiliza omer la gulgolet. La expresión gulgolet proviene de una palabra hebrea que es gal, que significa literalmente cráneo o redondo, porque el cráneo es redondo. Con el paso del tiempo, esta expresión llegó a transformarse en Gólgota en el texto griego, que significa el lugar de la calavera. En el verso 19 y 20 encontramos la orden directa de Moisés a que los hijos de Israel no dejaran nada para el siguiente día. Vayomer Moshe Aleichem, Ish al yoter mimenu ad boker, velo shameu el Moshe, vayotiru anarshim mimenu ad boker, vayahum tolaim vayivash, vayikzov alechi Moshe. Dentro de la lectura del verso 15 encontramos la frase tolaim, que comúnmente se traduce al español como gusano. La palabra tolaim hace alusión a un gusano de color escarlata o carmesí, de un color rojo intenso. Este animal pertenece al género Cocus ilicis y es la plaga natural de los árboles de encino. Este animal pertenece al género Kermes vernilio, que se utiliza para obtener un tinte de color rojo. Este color estaba relacionado con los conceptos de realeza, riqueza y esplendor. En Éxodo 25:4 y Levíticos 14:4 se nos menciona que este color está relacionado con la construcción del Mishkan en el desierto, que es el tabernáculo, y con la vestidura de los sacerdotes. De acuerdo a la lectura de Isaías 1:18, este color también está relacionado con el pecado. En el Salmo 22:6, esta palabra denota el clamor del siervo sufriente del Eterno. Ve'anotchi tola'at velo ish, chepaz adam uberse uram. Mas yo soy un gusano y no un hombre, desechado de los hombres y despreciado por el pueblo. En la lectura que encontramos en Éxodo 16 del verso 23 al 30, se nos explica que este pan que descendió del cielo tenía la encomienda de hacer que los hijos de Israel aprendieran a celebrar el día de Shabbat, el día del reposo del Eterno. Incluso en el séptimo día el Eterno no mandaba la porción del pan, por lo cual los hijos de Israel tenían que reunir una porción doble el día anterior. Con esto debemos puntualizar algo importante. El día de Shabbat era celebrado por los hijos de Israel antes de llegar al monte Horeb o al monte Sinai, a donde recibirían el pacto de Moisés. El verso 30 dice: Vayishvetu Aram Bayom Asheviri, y el pueblo cesó el séptimo día.